¿Qué es el enfoque diferencial y de género? El enfoque diferencial y de género, enmarcado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, así como en los decretos étnicos con fuerza de ley, es un método de análisis y también una guía para la acción que reconoce la existencia de población colombiana con características diversas en razón de su edad, sexo, orientación sexual e identidad de género, situación de discapacidad o pertenencia étnica, y permite identificar que para lograr su derecho a la atención, asistencia y reparación integral requiere especiales garantías y medidas de protección acordes con sus particularidades y grado de vulnerabilidad, reconociendo las diferencias y contribuyendo a eliminar los esquemas de discriminación y marginación que pudieron causar los hechos victimizantes. Desde la Unidad para las Víctimas se cuenta con el modelo de operación con enfoque diferencial y de género como una acción afirmativa y un deber estatal en el reconocimiento de las características y necesidades diferenciales de las víctimas que son sujetos de especial protección constitucional. ¿Qué es el modelo de operación con enfoque diferencial y de género? El modelo se define como el conjunto de orientaciones prácticas y operativas que permiten concretar mecanismos para la incorporación, apropiación e implementación efectiva del enfoque diferencial y de género en los procesos misionales y de apoyo de la Unidad para las Víctimas a nivel nacional y territorial, con base en las necesidades y particularidades de las víctimas del conflicto armado. Los principios que guían el modelo son acciones afirmativas, acciones sin daño y acciones de orientación especializada. ¿Quiénes lo implementan? Todas las víctimas servidoras públicas, contratistas y colaboradores de la Unidad para las Víctimas. Enfoque de infancia, adolescencia y juventud. Aportar en el proceso de restablecimiento de derechos, en la atención, asistencia y reparación integral de la población de niños, niñas y adolescentes, atendiendo a la garantía, prevalencia e interdependencia de sus derechos desde los principios de protección integral, no discriminación, participación e interés superior de la niñez, es una responsabilidad de todas las entidades del Estado y demanda una articulación de políticas poblacionales y sectoriales, así como la corresponsabilidad de la familia y la sociedad. En el caso de la niñez y la adolescencia víctima del conflicto armado, se dispone de atenciones especializadas teniendo en cuenta sus particularidades en el momento del curso de vida en el cual se encuentran, así como los riesgos y vulneraciones que deben ser prevenidos y atendidos en el marco del conflicto armado. La Ley Estatutaria 1622 de 2013, conocida como el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, define que son personas jóvenes aquellas que se encuentran en el grupo comprendido entre los 14 y los 28 años de edad y como grupo poblacional determinado. La ley les reconoce unos derechos específicos, además de los reconocidos a todas las personas, tales como el tiempo libre, la educación, la cultura y el desarrollo de la personalidad. Estas particularidades deben ser consideradas en los procesos de atención, asistencia y reparación para jóvenes víctimas del conflicto armado. El enfoque étnico. Se reconocen las comunidades étnicas como sujetos individuales y colectivos de derechos, de tal modo que las medidas individuales y colectivas de reparación integral deben ser adecuadas a sus características culturales, respetando sus usos y costumbres, preservando la diversidad étnica y cultural del país. Enfoque de derechos de las mujeres. Todas las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas tienen corresponsabilidad en el diseño y ejecución de políticas, planes, programas, proyectos e iniciativas encaminadas a la incorporación de un enfoque diferencial de mujeres y género que logren fortalecer estrategias de prevención de riesgos y vulneraciones, su participación sin discriminación, así como la protección de los derechos de las mujeres y garantías de no repetición. Enfoque de derechos para la población con discapacidad. Se consideran víctimas con discapacidad a aquellas personas que cumplen las siguientes condiciones. Personas que tenían una discapacidad congénita o adquirida antes de la ocurrencia del hecho victimizante. Personas que adquieren la discapacidad o se exacerba la discapacidad previa como consecuencia directa del hecho victimizante. Personas que adquieren o exacerban la discapacidad con posterioridad y de manera directa o indirecta al hecho victimizante. Aquellas personas que presentan alguna deficiencia a largo plazo de tipo física, mental, intelectual, sensorial o múltiple y que han experimentado hechos victimizantes en el marco del conflicto armado.
Visibilizar a las personas con discapacidad como sujetos de especial protección constitucional e incorporar la perspectiva diferencial desde el enfoque de derechos de las personas con discapacidad en los planes, programas y proyectos, como en sus acciones en el marco de la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas a través de la provisión de ajustes razonables que contribuyan a superar las barreras que impiden su participación y el acceso a derechos en igualdad de condiciones. El enfoque de derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. El objetivo de la implementación de una política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, que incluye la transversalización del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género diversas, se centra en la importancia de visibilizar e implementar medidas que eliminen barreras sociales, culturales e institucionales para el goce efectivo de los derechos de estos sectores. Y esto solo es posible a través del correcto y adecuado diligenciamiento de instrumentos de caracterización de las personas a través de las variables de sexo, identidad de género y orientación sexual, ya que con la información que estos instrumentos arrojan, se pueden focalizar las acciones y tomar decisiones de política pública encaminadas a eliminar las brechas sociales entre los grupos poblacionales que históricamente han sido marginados y excluidos. Los principios básicos del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género diversas para un trato y atención no discriminatoria. No es necesario acreditar la orientación sexual e identidad de género de víctimas. Respetar el nombre identitario de las personas trans. Respetar la autodeterminación y autorreconocimiento. Reconocer los prejuicios y estereotipos alrededor de las personas LGTBI y evitar juicios de valor. Orientar hacia el cambio de nombre y o sexo en el documento de identidad y realizar novedad en el registro de víctimas. Servicio militar obligatorio para las mujeres trans. Obligación que tiene la autoridad militar de no realizar ningún procedimiento que vulnere la dignidad, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad e igualdad de estas ciudadanas. Deberá considerarse la posibilidad de que las mujeres transexuales gocen de garantías suficientes para prestar el servicio militar cuando voluntariamente lo decidan, tal como les es permitido por la ley. Reconocimiento de parejas del mismo sexo. Enfoque envejecimiento y vejez con y para las personas mayores. Son consideradas personas mayores víctimas del conflicto quienes cuentan con 60 años o más, quienes han experimentado algunos de los hechos victimizantes. No importa si la edad la tenían antes, durante o después de la ocurrencia del hecho victimizante. Existen imágenes estereotipadas respecto al envejecimiento y la vejez, y es responsabilidad de las entidades y servidores públicos desmitificarlos. La política pública debe incorporar un enfoque diferencial que le apueste al desarrollo de medidas que correspondan a los riesgos y daños que ha sufrido esta población en el marco del conflicto armado. ¿Cómo abordar el enfoque diferencial y de género en todas las entidades nacionales y territoriales que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas para la garantía de los derechos de los sujetos de especial protección constitucional? Todas las entidades y servidores públicos de nivel nacional y territorial que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de acuerdo con sus competencias funcionales, tiene la obligación de incorporar la perspectiva diferencial y de género en sus acciones que tengan en cuenta las particularidades y grado de vulnerabilidad de los sujetos de especial protección constitucional, para superar esquemas de marginación y discriminación que pudieron contribuir a la ocurrencia de hechos victimizantes como garantía de no repetición de violaciones de derechos. Las acciones a tener en cuenta son: acciones de identificación y caracterización. Identificar y o caracterización a esta población, conocer sus necesidades, intereses y capacidades con el objetivo de dar una respuesta adecuada o diferenciada de acuerdo a sus particularidades, dar una respuesta acorde a su condición de vulnerabilidad, dar una respuesta de acuerdo a los impactos diferenciados del conflicto. Acciones de difusión de derechos y rutas para satisfacerlos. Acciones actitudinales. Acciones de comunicación e información. Acciones para accesibilidad física geográfica. Acciones de orientación especializada. Acciones para adecuar la oferta. Acciones de atención focalizada. Acciones de priorización.